Leyendas de COVID. A finales del 2019, en Wuhan, China, se empezó a reportar la aparición de personas que presentaban síntomas de una enfermedad desconocida. Los síntomas que presentaban los pacientes eran muy parecidos a los de una gripe, pero que se complicaba a tal grado que dañaba órganos internos y producía neumonías muy severas, causando, en el peor de los casos, la muerte, tan solo 14 días después del contagio. Esta enfermedad era muy peligrosa porque se transmitía a través del aire, aun cuando las personas no tuvieran síntomas. Debido a esto, rápidamente se empezó a propagar en muchos sitios del país. Después de varias semanas, se descubrió que era una nueva enfermedad llamada COVID. Nunca se supo el origen de esta enfermedad. Unas personas dijeron que la epidemia empezó en un mercado exótico, en el cual vendían diversas especies de animales que consumían. Comentaron que el virus provino de una sopa de murciélago. Otros más declararon que se originó de un plato preparado con un pangolín. En tan solo unos meses, la enfermedad se propagó a países cercanos a China. A principios de enero de 2020, en el planeta se declaró un estado de emergencia, ya que debido a la rápida transmisión del virus, en todas las naciones empezaron a presentarse casos. Finalmente, se declaró que el planeta estaba viviendo una pandemia, ya que la enfermedad no se podía controlar. Para evitar una catástrofe global, en muchos países se implementó el aislamiento social, es decir, se suspendieron actividades y se dijo a la gente que no saliera de sus casas. Sin embargo, no muchos respetaron esta cuarentena y salieron a divertirse, ignorando por completo esta situación. Curiosamente, antes de que iniciara la pandemia, e incluso antes de que iniciara el 2020, en las redes sociales empezó a circular una extraña imagen que decía que cada 100 años, en el año 20, surgía una nueva pandemia. Muchísimos internautas empezaron a compartir este meme, indicando que en el año 2020 llegaría una nueva pandemia, la cual sorpresivamente llegó. A partir de ese momento, alrededor del mundo, empezaron a circular varios mitos de esta enfermedad. En el siguiente video te presentaremos algunos de los mitos más importantes. Un fenómeno muy curioso que ocurrió y que nadie sabe por qué sucedió fue cuando en distintos países se declaró cuarentena. La gente empezó a ir a las tiendas de autoservicio y a comprar cantidades exorbitantes de papel sanitario, a tal grado que llegó a haber escasez de este producto. Nadie sabe el origen de este comportamiento. Los psicólogos creen que esto se debió a la histeria colectiva provocada por la situación, la cual empezó a ser imitado por el resto de las personas. El nuevo orden mundial. Desde hace décadas, las personas han comentado que las figuras políticas más sobresalientes del planeta en realidad son controladas bajo las sombras por un grupo desconocido de seres. Algunos dicen que son humanos, pero otros más dicen que son extraterrestres. Se dice que son quienes controlan todos los eventos que ocurren en el mundo. Son los que les dicen a los líderes políticos lo que hay que hacer. Son los que preparan guerras o crisis económicas para mantener a raya a la población. A este grupo selecto de personas que está oculto bajo las sombras se les conoce como Nuevo Orden Mundial. Se dice que son quienes gobiernan realmente el planeta desde las sombras, pues nadie los conoce. Cuando el mundo fue declarado como pandemia, muchas personas comentaron que el Nuevo Orden Mundial fue el que soltó el virus, ya que era una forma de controlar a la población y disminuir la cantidad de personas para que los recursos no se agoten. Otros más decían que se tenía que cumplir una cuota de muertos para que, finalmente, pudieran liberar la vacuna que ya tenían resguardada y de esa forma podrían controlar a la sobrepoblación. Además de que, cuando se cumpliera ese determinado número de fallecimientos, finalmente saldrían de las sombras y se rebelarían ante el mundo. También se comentó
que muchos de los grandes empresarios que son reconocidos a nivel global estarían aliados con el nuevo orden mundial, por lo que fueron encargados de soltar el virus, para controlar la sobrepoblación. Incluso se llegó a comentar que muchos de estos empresarios ya sabían lo que ocurría, ya tenían conocimiento de que se soltaría un virus, por lo que se prepararon lo más posible. Incluso muchos de ellos, aunque sabían que la enfermedad era real, declararon que era falsa, para que sus trabajadores siguieran asistiendo a sus empleos y así generarían ganancias. En cuanto estos trabajadores se enfermaban, fallecían, los empresarios se quedaban con las ganancias. De esta forma, obtenían riquezas económicas que ya no perderían al invertirlas en el salario de sus trabajadores, pues estos ya habían fallecido. Tecnología 5G a principios de 2020 en diversas partes del mundo. Empezaron a instalarse nuevas redes de comunicaciones llamadas 5G. Estas redes aseguraban que los dispositivos celulares tendrían mayor conectividad en sitios que antes no había, así como un mayor alcance. Debido a que coincidió con la llegada de la enfermedad, muchas personas empezaron a decir que las señales provocadas por esta tecnología debilitaban el sistema inmunológico para que el cuerpo se enfermara rápidamente de esta enfermedad. Otras personas declararon que las mismas señales en realidad eran las que propagaban el virus para que las personas se enfermaran. También se dijo que las antenas 5G fueron instaladas por miembros del nuevo orden mundial y que, a través de estas señales que emitían los dispositivos, mandaban los virus para contagiar a la población. La creación del virus. A inicios de la pandemia empezó a correr la noticia de que el virus fue creado en un laboratorio para esparcirlo en el planeta. Algunos declaraban que había sido creado por el nuevo orden mundial para reducir a la población y tenerla bajo su control. Otros más decían que fue creado en algún país para usarlo en una futura guerra como arma biológica. A partir de aquí, empezaron a circular rumores de que habían encontrado rastros de que el virus había sido creado en distintos países desde hace muchos años. China ha empezado a considerarse como una potencia a nivel mundial. Por lo tanto, Estados Unidos empezó a preocuparse de que fuera superado por China. Por lo tanto, la tensión entre estos países comenzó a aumentar. Cuando inició la pandemia, Estados Unidos declaró que China creó el virus en un laboratorio con el fin de conquistar al planeta y que, por esa razón, no se lo comunicaron al mundo, sino hasta que ya no pudieron controlarlo. Por el contrario, China declaró que tenía evidencia de que Estados Unidos creó el virus y que uno de sus ciudadanos se infiltró en la ciudad de China para liberarlo y así culpar a su país. Los rumores aumentaron tanto que tiempo después se rumoreó que se encontraron rastros del virus en otros países como Italia o Francia. Incluso se declaró que el virus había estado en esos países algunos años antes de que apareciera en China, llegando a rumorar que también participaron en su creación. El gobierno. En muchas naciones, la población y su gobierno han tenido muchas diferencias, ya que el gobierno ha abusado de su poder y le ha robado, le ha mentido e incluso ha asesinado a muchos habitantes de esos países. Para mostrar su descontento, millones de personas se han empezado a reunir para hacer manifestaciones en contra de estas acciones. Cuando la enfermedad llegó a varios países, las personas empezaron a decir que no existía y que era un invento del gobierno para encerrar a todos los habitantes en sus casas, para evitar que se reunieran y se manifestaran. De esta forma, al estar en sus hogares, los gobiernos podrían tomar las acciones que ellos quisieran, sin importar si le afectaba a la población, ya que no habría nadie que reclamara lo cometido. También se llegó a comentar que la enfermedad fue un invento del gobierno para que, a suspender muchas actividades, muchos trabajos fueran cerrados y por consiguiente muchos trabajadores perdieran sus empleos. De esta forma, las autoridades no invertirían en el crecimiento económico y se quedarían con una mayor cantidad de recursos. Cuando la pandemia empezaba a extenderse, se dijo que las personas se contagiaban a través de la boca, la nariz y los ojos, así que se recomendó usar tapabocas.
También se empezó a difundir, a través de diversos medios, que la mejor forma de prevenir esta enfermedad, con el lavado de manos constante y el uso de gel antibacterial. A partir de esto, mucha gente empezó a difundir muchas noticias falsas, que decían que el gobierno había inventado las noticias de la enfermedad para que las personas gastaran todo su dinero, tanto en cubrebocas como en gel antibacterial, y así el sector farmacéutico tuviera ganancias millonarias. Desgraciadamente, muchísimas personas se aprovecharon de la situación y vendieron de forma costosa estos productos, aumentando su precio de manera exorbitante, con tal de ganar más dinero. Esto ocasionó que este mito lo creyeran más personas. Después de muchos meses, cuando una gran parte de la población empezó a creer en la existencia del virus, un nuevo mito empezó a circular en las redes sociales. En muchos países, los gobiernos empezaron a sanitizar casas y calles, es decir, empezaron a rociar lugares públicos con alcohol, cloro u otras sustancias que eliminaran el virus de la superficie de las calles, en caso de que algún enfermo hubiera tosido o hubiera estornudado y lo hubiera esparcido. A partir de esto, mucha gente empezó a comentar que el gobierno, en vez de sanitizar, estaba liberando sustancias tóxicas que dañaban la integridad de todos los transeúntes. Se llegó a decir que el mismo gobierno era el que estaba rociando el virus para que la población se contagiara más rápidamente y así pudieran seguir con el control de las personas. Unos decían que lo hacían para reducir la población. Decían que si morían los contagiados, el gobierno invertiría menos en la población ya que había sido reducida, quedándose con una mayor cantidad de recursos. También se decía que contagiaban a las personas para tenerlas encerradas y así evitar que se manifestaran en su contra. Hospitales. Cuando la pandemia empezaba a aumentar, los hospitales empezaron a saturarse, debido a la cantidad de personas que empezaron a enfermarse y que empezaron a ir a las clínicas para aliviarse. A partir de aquí empezaron a surgir una serie de mitos y leyendas urbanas. Unos declaraban que la enfermedad era un mito y que, en realidad, las personas que creían que tenían la enfermedad acudían a un hospital. Al llegar a la clínica, ahí declaraban que en efecto habían contraído el malestar. Otros más decían que personas que estaban sanas y que cuando iban a los hospitales, ahí les comunicaban que tenían COVID, aunque no lo tuvieran. Otros más decían que personas que iban para atenderse de un malestar diferente, al llegar al hospital les inventaban que tenían COVID, y aunque llegaban sanos, a los 3 días les comunicaban a sus familiares que habían muerto de COVID, que todos sus órganos habían dejado de funcionar. Se decía que llegaba una persona sana y que después le inventaban que tenía COVID. También se llegó a decir que las personas que llegaban sanas les implantaban el virus del COVID para que fallecieran. En cualquiera de estas situaciones, se decía que el objetivo era el mismo: mataban a las personas que llegaban al hospital, inventándoles que tenían la enfermedad o implantándoselas para que una vez que fallecieran, pudieran extraer el líquido de las rodillas con jeringas. Esto se debe a que desde hace muchos años, repentinamente, muchos jóvenes empezaron a presentar problemas en las rodillas. Entonces surgió la noticia falsa de que se debían a que les faltaba el líquido de las rodillas. Entonces, en los hospitales extraían ese líquido para venderlo en el mercado negro, que era comprado por jóvenes con problemas en las rodillas para inyectárselo y recuperar su movilidad. Tristemente, cuando en los hospitales las personas fallecían de COVID, los cuerpos no eran entregados a sus familiares, eran incinerados, debido a que el virus aún permanecía en el cuerpo, que si lo sacaban del hospital podría esparcirse y contagiar a más personas. Llegó un punto en el que la cantidad de fallecidos era tan grande que no se daban abasto. En algunos países como Ecuador no había sitio para colocar a los cuerpos y los cremaban en las calles. Debido a que las muertes eran tantas y que ya no había espacio para cremarlos, las autoridades de los hospitales se los entregaban a los familiares en ataúdes sellados. Decían que no lo abrieran para que el virus no se esparciera. Ante esta situación, empezó a circular el mito de que las clínicas entregaban los ataúdes sellados para que los familiares no vieran al difunto y no se dieran cuenta que no era su familiar, ya que les entregaban otro cuerpo. Incluso decían que la persona seguía viva y que había sido vendida en el tráfico de órganos.
pero para hacerle creer a sus parientes que había muerto, les entregaban el cuerpo de personas que sí habían fallecido. Productos. Uno de los principales síntomas de la enfermedad era la pérdida de oxígeno en la sangre. En una persona sana, la saturación de oxígeno debería estar entre el 95 y el 100%. Si una persona estaba por debajo de esos niveles, quería decir que tenía un bajo nivel de oxígeno en su sangre, lo que podría causar mucho daño. Para verificar que por la enfermedad no se disminuyera el nivel de oxigenación, muchas personas empezaron a comprar oxímetros, que son dispositivos que se colocan en el dedo índice y que indican el nivel de saturación de oxígeno que hay en la sangre. Cuando la venta de oxímetros aumentó, se empezó a decir que eran dispositivos falsos, que en realidad tomaban lectura de la huella digital de las personas para utilizarla después y obtener información personal de estas. Otros más comentaron que los oxímetros tenían algunas antenas de internet que estaban ocultas para enviar a través de la red los datos de las personas que se lo colocaron. Además, se declaró que los oxímetros de los hospitales tenían la capacidad de almacenar huellas digitales de todos los pacientes para usarlas después y así acceder a sus cuentas bancarias. Otro de los síntomas que producía la enfermedad era una fiebre mayor a 38 grados centígrados. Para medir la temperatura y evitar que se usara el mismo termómetro o que otra persona se contagiara, se empezaron a utilizar termómetros digitales, ya que permiten detectar la temperatura desde una cierta distancia. Estos dispositivos tenían forma de pistola y se apuntaba a la cabeza. Al presionar el botón, el termómetro emitía una pequeña señal que detectaba la temperatura y la indicaba en la pantalla. Sin embargo, muchas personas empezaron a comentar que esa señal era tan potente que mataba a las neuronas, produciendo graves y permanentes daños cerebrales. Desde hace mucho tiempo se ha dicho que la industria farmacéutica ya tiene la cura para muchas enfermedades como cáncer o SIDA. Sin embargo, debido a la gran cantidad de gente que se enferma, la cantidad de medicamentos que se compran, le generan a la industria ganancias millonarias. Por lo tanto, se decidió no sacar la cura de estas enfermedades, ya que de lo contrario, si la población tuviera acceso a la vacuna, sanaría, dejaría de enfermarse, dejaría de comprar medicamentos y por consiguiente no habría ingresos millonarios. Cuando la pandemia comenzó, muchos comentaron que el virus fue mentira y otros decían que fue verdad y que fue esparcido por la propia industria. En cualquiera de las dos opciones se comentaba que la empresa farmacéutica había participado para que la gente comprara cubrebocas, oxímetros, termómetros, gel antibacterial y demás medicamentos para que hubiera ganancias exorbitantes. En muchos sitios de acceso público a los que la gente asistía para comprar artículos de primera necesidad, como comida, para proteger a quienes entraban, se empezaron a colocar en la entrada tapetes sanitizantes para que la gente se parara en ellos y eliminara posibles rastros del virus que podrían tener en la suela del calzado. Esto lo hacían para proteger a todos. Muchas personas empezaron a decir que, en realidad, estos tapetes tenían sustancias tóxicas que provocaban cáncer en los pies a quienes los pisaran. Otros más decían que tenían sustancias que causaban dolor en las rodillas. De esta forma, se dirigían a los hospitales, donde supuestamente les quitaban el líquido de esas rodillas. Después de muchos meses de pandemia, diversas empresas empezaron a crear vacunas en contra de la enfermedad. En ese momento, entre los habitantes empezó a circular otro rumor. Decían que la vacuna era falsa, que todo era un plan del nuevo orden mundial, para que a través de la vacuna le inyectaran a la población mundial líquidos que tuvieran chips microscópicos, para que así ingresaran al cuerpo de quienes se vacunaran y pudieran ejercer un control sobre ellos. Decían que no era coincidencia que se instalaran las antenas 5G y después comenzara la pandemia. Comentaban
que mediante esas antenas mandarían las señales a todos los chips que estuvieran en el cuerpo de las personas, para que así pudieran ejercer control mental e hicieran lo que se les ordenara. Fetos. En el año 2021, en muchos estados de la República empezaron a implementarse leyes para la interrupción legal del embarazo. En otros sitios empezaron a despenalizar el aborto bajo ciertas condiciones. Debido a este hecho, muchas personas empezaron a manifestarse en contra de esta ideología, pero muchas se alegraron de los eventos que habían ocurrido. Por esas mismas fechas empezaron a administrarse miles de dosis de vacunas contra la COVID para proteger a la población. En muchos sitios de internet empezó a circular el rumor de que no era coincidencia que las vacunas empezaran a inyectarse en las mismas fechas que se despenalizó el aborto. Era tan grande la controversia que, después de cierto tiempo, surgió un mito que decía que las vacunas eran falsas. Muchos mitos y rumores decían que, después de la aprobación de estas leyes, la cantidad de abortos incrementó drásticamente en los hospitales y que, con los restos de los fetos extraídos, que estos fueron molidos para usar en las vacunas, y así el gobierno continuaría con la farsa de esta enfermedad. El Chapo Guzmán. En México existió uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. Era tan conocido que logró escaparse varias veces de las prisiones donde estaba encerrado. Cuando comenzó la pandemia, empezó a circular el rumor de que esta era un evento provocado por los medios para cubrir que el Chapo había escapado de la prisión en 2019. Se comentaba que la enfermedad tenía un mensaje secreto en donde los medios trataban de informar que se había fugado, aunque esto no haya ocurrido en realidad. Se decía que COVID-19 eran las iniciales del escape. La C significaba Chapo, Ovid significaba Ovidio, que era uno de los hijos del Chapo Guzmán, quien se decía había participado en el supuesto escape. El número 19 significaba que la supuesta fuga había sido en el año 2019. Las variantes. Desde que inició la pandemia, el virus del SARS-CoV-2 ha mutado en distintas ocasiones, generando distintas variantes que tienen diferentes características, como mayor tasa de contagio, mayor rapidez de propagación, entre otras. Algunas de las variantes más conocidas fueron la alfa, la beta, la mu y la lambda, llamadas así por el orden del alfabeto griego. La Organización Mundial de la Salud, abreviada como OMS, que es una institución a nivel mundial encargada del sector salud de todos los países, ha sido la encargada de reportar a todo el mundo las noticias acerca del virus y de sus variantes. A finales del 2021 surgió una nueva variante llamada Omicron. Inmediatamente, en las redes sociales empezaron a declarar que la OMS estaba asociada al nuevo orden mundial y que tiene un calendario de cuándo van a aparecer las nuevas variantes. Otros más decían que tenía una agenda programada en la que se indicaba la fecha exacta en la que se iba a liberar una variante para seguir manteniendo controlada a la población y no permitir que salieran de sus casas. Muchas personas hicieron estas declaraciones debido a que pensaban que no era coincidencia que justo cuando pareciera que la pandemia ya estaba controlada, que la gente ya podría regresar a la normalidad, la OMS diera un nuevo aviso de una nueva variante. Creen que lo hacían para que las personas no salieran de sus casas, justo cuando ya empezaban a salir, así seguirlas teniendo controladas.